Hace poco realizamos un reportaje cuyo eje central era la planta del cannabis. En dicho reportaje mostramos distintas perspectivas de exactamente lo mismo, la marihuana. El día de hoy tenemos una manera de darle contrapeso y objetividad a ese reportaje. Acompáñenos. ¿Qué tal a todos los que me miran desde su pantalla? Nos encontramos ahora sí en las oficinas del senador Toño Martín del Campo. Señor senador, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Para mí es un honor entrevistarlo el día de hoy. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias y por supuesto bienvenido aquí a mi oficina de gestión en el estado de Aguascalientes. Muchísimas gracias, senador. Supongo que está muy ocupado, pero le agradezco aún así el haberme dado el espacio. Muchas gracias. Claro que sí, por supuesto. Aquí bienvenido y bueno, pues aquí están las puertas abiertas para ustedes. Perfecto, señor. Para entrar un poquito en contexto, hace poco mi equipo de la universidad realizamos un reportaje cuyo eje central era la planta del cannabis. Lo analizamos de distintas perspectivas, inclusive un senador de otro partido político, no, exdiputado, perdón, me parece que es el presidente del Comité Estatal del PRD en Aguascalientes, nos accedió a darnos su opinión personal sobre la planta del cannabis. Entonces, pues a mí, pues, más que nada, me gustaría empezar la entrevista, pues precisamente con esa misma pregunta. Quisiera que usted, desde sus palabras personales, su perspectiva política personal, me dijera cuál es su opinión sobre la planta en cuestión del cannabis, lo que coloquialmente conocemos como pues, marihuana. Claro que sí. A ver, Mauricio, quiero comentarte que primero está desde el origen, cómo surgió, cómo fue que sacamos ese dictamen. Fue por un decreto de la Suprema Corte de Justicia. ¿En base a qué? En base a unos ciudadanos que presentaron, pues ahora sí, sus derechos en el sentido de que decir, como ciudadano tengo el derecho, yo que soy consumidor, así lo hicieron pues estos ciudadanos, no yo, ellos, sí, aclarando, por supuesto, ellos presentaron pues este recurso ante la Suprema Corte para decir, no me cuarten mis derechos de poder yo fumar lo que es la marihuana como tal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les otorgó estos derechos y por lo tanto, bueno, pues al adquirir estos derechos, dijo la Suprema Corte, ok, tienes derecho a tú, como ciudadano, a poder fumar hasta 5 gramos de lo que es la marihuana. Y en el Poder Legislativo, en este caso, senadores y diputados, tienen que legislar lo más pronto posible. Así fue, aunque bueno, por la pandemia tardamos poquito lo que fue el dictamen. Una vez aprobado ese dictamen, bueno, pues ya se va a pasar a Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que se aprobó en el Senado de la República y cuál fue mi voto? En el Senado de la República se aprobó de que ahora se despenalizó el uso de lo que es esta droga, de lo que es la marihuana. Al despenalizar lo que es la marihuana, pues ahora cualquier persona puede consumir lo que es la marihuana, que la puede fumar y la puede portar. La Suprema Corte había comentado que eran 5 gramos, en este caso en el dictamen que se aprobó fue hasta 28 gramos, es lo que primero comentamos y dijimos. Y segundo, yo creo que era un momento histórico en el cual como legislatura pudiésemos haber trascendido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo estoy a favor de los derechos de aquellas personas que fuman lo que es la marihuana y que se le debe de dar su espacio como tal, pero era una oportunidad también para poder hacer esa reforma en temas médicos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas bondades que tiene precisamente lo que es la cannabis, lo que es la marihuana o lo que es el cáñamo para temas medicinales e industriales. Y lo que nosotros propusimos es de que también se regulara precisamente en ese sentido, cosa que los de Morena y sus aliados no quisieron, no aceptaron y solamente se aprobó el tema lúdico, el hecho de poder fumar lo que es la marihuana y hasta ahí no más. ¿Y cómo está? Pues se genera un instituto, el Instituto de la Cannabis, que al final de cuentas es el que va a regular precisamente todo lo que es el tema de la marihuana. Senador, usted menciona el tema de que la Suprema Corte está pidiendo, ahora sí que a los senadores y a los diputados, que regulen la planta del cannabis.
Entonces, usted podría decirse que está en contra de la política prohibicionista, por ejemplo, Felipe Calderón le declaró la guerra a las drogas, y pues realmente hemos notado que pues el índice de jóvenes que consumen marihuana u otras sustancias pues va en aumento, al igual que la violencia, por lo que bueno, al menos yo personalmente puedo destacar que la estrategia pues no tuvo resultados favorables. Entonces, ¿qué opina usted de la política prohibicionista? Y si usted prefiere la política de regulación o realmente el decirle a todos no lo hagan y ya, como han sido muchos políticos, ¿verdad? En este caso, un servidor, no estoy en contra de aquellas personas que fuman lo que es la marihuana. Yo creo que se le debe de respetar esos derechos, tal y como lo dijo la Suprema Corte de Justicia. En este caso, un servidor que soy garante de lo que son las leyes, por lo tanto, pues tenemos que respetar a aquellas personas. Pero si es el 2% de la población de México que fuma lo que es la marihuana, pues que sean ellos nada más quienes lo fumen y que no se satanicen. El 2% de la población de México consume lo que es la marihuana. Entonces no tenemos que satanizar precisamente todo esto. Esas personas que la consumen, pues ok, ahí está, darle su lugar y darle su espacio. Pero lo que yo estoy en contra es poderlo abrir a lo que es el mercado como tal, porque ahora lo podemos encontrar, lo que es la marihuana, en cualquier tiendita, como si estuviéramos viendo alguna tienda de conveniencia, en donde puedes tú llegar y puedes comprar lo que son tus cigarros. Eso es por un lado. Y la otra, la Suprema Corte, te digo, pues comentaba que 5 gramos en el dictamen, y los senadores aumentaron a 28 gramos el que tú puedas fumar. Y la otra, tú puedes traer hasta 200 gramos de marihuana, cosa que en lo personal se me hace muchísimo, porque estaríamos hablando de más de 250 churros de marihuana en la cual tú pudieses traer, y es la realidad, para un consumo personal es muchísimo. ¿Y qué es lo que yo veo en esto? Lo que yo veo en esto es de que al abrirse precisamente esa oportunidad, pues estás diciéndole a los chavos de que ellos también pueden fumar lo que es la marihuana, y en base a las estadísticas y en base a los expertos nos dicen que una vez fumando o teniendo o consumiendo un tipo de droga, automáticamente te puede llevar a otro tipo de droga y a otro tipo de droga. Entonces lo que nosotros queremos es de que más bien poderla concentrar en aquellos fumadores, pero sí era una oportunidad histórica para poder avanzar en términos médicos. Muy bien, senador, usted mencionó hace un momento que pues no deberíamos como tal satanizar lo que es la planta y a sus consumidores. Usted me menciona que el 2% de los mexicanos consumen marihuana. Ayer en mi investigación, según la fuente de Centros de Integración Juvenil, es la página a la que entré, es un anexo me parece, o algo así. Pues en esta página señala que el 16% de los jóvenes hidrocálidos consumen marihuana, es mucho más del 2%. 16%, entonces, bueno, yo en lo personal conozco pues, mucha gente que consume marihuana, y pues sí podría decirle que sí existe un tipo de discriminación legal, jurídica, discriminación hasta laboral, ¿no? O sea, inclusive si tú eres muy buen trabajador y ahora sí que te rifas en lo que haces, pero pues si tu patrón descubre que tienes este vicio, pues te corren, ¿no? O sea, si te despiden, y pues la ley prácticamente está de su lado. O sea, si el muchacho es trabajador tuyo y consume marihuana, tienes total derecho a correrlo, ahora sí. Entonces, ¿cómo ve usted esta situación de que si hay un tipo de discriminación hacia los consumidores? Estoy totalmente de acuerdo, pues, por ejemplo, que en el caso de menores de edad, pues no, sí debería como regularse, hay muchísimo más el problema, la cuestión. Pero pues sí existe un tipo de discriminación. ¿Qué me diría al respecto, senador? A ver, primero, en los datos y estadísticas, sí, es el 2% de la población en general, así es. En los jóvenes, por supuesto que es mayor el consumo, a diferencia de los adultos mayores. Entonces, eso es por un lado. Y la otra, a ver, ese porcentaje que está consumiendo, yo creo que no lo tenemos que satanizar, al contrario, yo creo que se le debemos que dar su justo espacio y el poderle dar esa libertad, pues, pero por el otro lado no caer en abrir todo o ese libertinaje. ¿Por qué? Porque ahorita lo que estamos haciendo es de que simplemente puede todo el mundo consumir marihuana sin que haya ningún tipo de problemas. Entonces eso es lo único que nosotros que nos opusimos, es decir, ok, son algunas personas consumidores, adelante, hay que otorgarles sus derechos como tal, pero la otra parte, quienes no son consumidores,
pues que sencillamente, pues que no le des esa oportunidad o tentación para que puedan consumir en un futuro cercano. Señor, esto se lo digo a palabras de mi mamá y yo creo que a las mamás de muchos de mis amigos, ¿sí? Ellos tienen este prejuicio, se entiende totalmente, crecieron en un contexto totalmente diferente. Yo entiendo perfectamente el pensamiento de mi madre y el de pues, muchos señores, podría decirlo, y señora. El prejuicio es que solo los cholos y los albañiles fuman marihuana. ¿Sí? Eso es bien sabido, muy de los 90s ese pensamiento. Pero, ¿usted qué opina? ¿Ha cambiado el mercado? ¿Ha cambiado la perspectiva de marihuana? O sea, ¿considera que un profesionista que se destaca en su profesión pueda fumar marihuana y no ser prejuiciado? Claro que sí, a ver, y espero no cometer alguna indiscreción. Quiero decirles y comentarles que efectivamente en los años 70 o en los años 80, aquella persona que le decíamos marihuanillo en la colonia, pues, o en el barrio, pues era aquella persona a lo mejor de cierto o de bajos recursos, y los albañiles. Yo creo que eso ya ha cambiado lo que es ese mito, pues, como tal, porque hoy también hay algunas personas, inclusive científicos o investigadores, que fuman lo que es marihuana. E inclusive una senadora, algunos senadores han comentado que ellos han fumado lo que es marihuana. En este caso, una de ellas me parece que es fumador activo. Entonces, no es exclusivo de cierto sector, sino que más bien es parte de un tabú que se venía manejando desde hace muchos años, y tal y como tú lo comentas, Mauricio, de que pues a lo mejor nuestros papás nos comentaron o teníamos esa mentalidad de decir, es que no fumes marihuana porque entonces eres un marihuanillo, y era despectivo, pues, y cosa que no debe de ser así. O sea, yo creo que al final de cuentas estamos en una sociedad, tenemos que tener esa integración como tal, pero la otra, lo que yo veo riesgoso es de que, por un lado, ellos comentaron que nos aprobaron a favor, porque yo voté en contra, y ahorita te voy a dar mis argumentos. Claro. Ellos comentaron que votaron a favor, que con esto se iba a disminuir la delincuencia, cosa que, si bien es cierto, ahorita no ha disminuido, pero yo lo dudo que realmente con esto pueda bajar lo que es la delincuencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el crimen organizado, si no es a través de la marihuana, pues es a través de la cocaína, o es a través del foco, cristal u otros drogas, pues, que están en lo que es el mercado. Entonces, pues si queremos pues bajar el índice delictivo, pues vamos pues legalizando todas las drogas, y a lo mejor con eso pues a ver si es cierto que baja la delincuencia. Creo que no, porque si le cierras a la delincuencia una puerta, ellos tratan de abrir 2 o 3 más. ¿Y cuál es? La extorsión, el secuestro, el robo, etcétera, etcétera, y te puedo mencionar varios. Entonces, yo creo que no va a bajar el índice de seguridad. Ojalá realmente, y me daría muchísimo gusto que bajara, ¿eh? Y ojalá también que yo pueda estar equivocado. Eso también lo debería de, y lo reconocería en cuanto estén bajando esos índices. Por supuesto que yo diría, ok, yo me equivoqué y pido disculpas. Pero la otra, yo creo que no va a ser así, pero bueno, pues en fin, lo veremos en el transcurso de los próximos años. Yo siempre voté a conciencia. Por un lado, el sí darle su espacio a quienes son fumadores, pero por el otro lado, no abrirlo a lo que es el mercado. Y la otra, sí al tema médico. Ahí era donde yo hacía mucho énfasis. ¿Por qué? Porque en el tema médico tenemos un gran potencial para los agricultores, para los campesinos, para la industria, para una mejor recaudación y sobre todo para el ámbito médico. Ahí sí había un gran potencial, inclusive de poder tener recursos y generar recursos a través de los impuestos. ¿A través de qué? De otra planta que es canábica, pero que es el cáñamo, y que va a ayudar o ayudaría en muchísimas cosas. Y con eso estamos evitando o satanizando algo que lo que hoy pues ya no es. Hoy estamos viendo otra realidad. Tuvimos esa gran oportunidad histórica, era lo que yo les decía, vamos trascendiendo realmente en esto, y vamos todos votando a favor, pero a ellos les interesó nada más el tema lúdico, el tema recreativo, y no se enfocaron al tema médico. Existe un patrón en el mundo que consiste en el que los países más desarrollados, o los que conocemos coloquialmente como países de primer mundo, suelen tener políticas regulatorias en lugar de prohibicionistas. En el caso de Holanda, en el caso de Uruguay, en el mismo Latinoamérica. ¿No consideraría que el hecho de regularla o de legalizarla de cierta moda, no al 100%, de cierto modo, perdón, sí sería como un paso hacia el desarrollo del país? O sea,
O sea, ¿usted ve algo benéfico en la regulación, Pepe? No lo tenemos que tomar como un modismo. Porque es moda en tal país, claro. entonces también nosotros. No, porque al final de cuentas ya hemos visto que algunas modas hemos fracasado. Entonces no podemos tomar eso como tal. Y segundo, yo creo que en otros países que han tenido esa libertad, como Holanda, pues ya ahorita como que están empezando a retroceder porque no les dio buen resultado. Yo creo que tenemos que escuchar a los expertos y sobre todo de esos países que van 10 o 15 años más adelante que nosotros. Cuando ellos tuvieron esa liberación, aquí estaba pues satanizado, por así decirlo. Pero hoy están retrocediendo en esa política pública que ellos tomaron y que no fue una buena decisión. Por lo tanto, esperemos de que en Aguascalientes y en México no nos estemos equivocando como se equivocaron otros países. Casi para terminar, tenemos un ejercicio muy interesante para usted. No sé si esté dispuesto a colaborar conmigo. Sí, mire, yo traigo 10 palabras, 10 palabras, así como tal, se les voy a mencionar y quiero que usted únicamente me mencione una palabra, la primera que se le venga a la mente. ¿Sí? Este ejercicio sí me lo copié, la verdad, sí, se lo copié al Instituto Politécnico Nacional, pero pues no pasa nada, ¿no? La primera palabra, nomás me tiene que decir una. Es más, dos, le puedo. Tiene dos. La primera palabra es política. Política, buscar el bien. Buscar el bien. Son tres, pero fueron tres, pero está bien, no el bien. La segunda palabra es marihuana. Marihuana, fumar. Fumar. Claro. La tercera palabra es criminal. Lo primero que se venga. Delincuencia. Delincuencia, va. La cuarta es espacios culturales. Promoverlos. Promoverlos, perfecto. La quinta, educación. Apoyarla. Ok, senador, la siguiente palabra es libertad. Necesaria. Perfecto. La siguiente es conservadores. Mantenerlos. La que sí es liberales. Liberales, respetarlos. Perfecto. La antepenúltima palabra sería drogas. Drogas, evitarlas. Perfecto. La siguiente, narcotráfico. Terminarlo. Y la última palabra es regulación. Hacerlo. Perfecto, senador. Pues yo digo que eso sería todo. Muchísimas gracias al senador Toño Martín del Campo. Un gustazo estar con usted y todo un placer. Me cayó muy bien, la verdad. Ok, gracias, Mauricio, gracias. Muy bien. Y espero que realmente esto los pueda ayudar y servir. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que me están viendo desde sus pantallas. Espero que sigan apoyando este tipo de proyectos. Muchas gracias.